Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Este 2024, la declaratoria de conflicto armado interno no detuvo la violencia criminal en el país. Aunque existe una reducción de las muertes violentas, 2024 ya se posiciona como el segundo más violento de la historia del país. ¿Cuál ha sido el balance de la gestión del primer año del Ministerio del Interior? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Jessica Vergara, viceministra encargada de Seguridad Pública. Viceministra, qué gusto. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. A ver, pese a la declaratoria de conflicto armado interno, la violencia criminal se mantiene en el Ecuador. Esto ocurre pese a que el gobierno de Daniel Noboa ha invertido más de 2.000 millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico. En su informe de primer año, el presidente mencionó, en lo que va del 2024 se redujo los homicidios intencionales en un 18% con respecto al mismo periodo del año pasado. ¿En qué zonas se ha dado, viceministra, esta reducción? Bueno, muchas gracias por el espacio. La reducción a la que se hace referencia es un porcentaje global a nivel nacional. Obviamente tenemos cifras más concretas. Podemos hablar, por ejemplo, del Distrito Metropolitano de Quito, donde existe una reducción del 15,3% de homicidios intencionales en comparación con el año 2023. En lo que respecta a Guayaquil, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón, tenemos una reducción del 17,0% de homicidios intencionales, y Manta, que es parte de una provincia que, digamos, ha sido bastante conflictiva, tenemos una reducción del 29,2% en homicidios intencionales. ¿Y cuál es la realidad de los cantones que se han reconocido como los más peligrosos en el país? Porque, por ejemplo, Ponce Enríquez, entre enero y julio de 2024 se registraron 49 homicidios, cuando en el mismo periodo de 2023 se registraron 20. Esto implica un incremento del 141% de violencia. ¿Cómo cierra, por ejemplo, un cantón como como Ponce Enríquez? Bueno, la dinámica de la violencia tiene que entendérsela en su contexto histórico y en su adaptabilidad a las acciones que genera la Policía Nacional junto con Fuerzas Armadas. Hemos visto que ciertas provincias donde teníamos indicadores, en verde, han tenido estos desplazamientos de los grupos de delincuencia organizada, que es algo que es parte de estar dentro de un conflicto armado no internacional, y evidentemente las acciones de Policía Nacional y Fuerzas Armadas es atacar a los grupos delincuenciales que de alguna otra forma, por ejemplo en el cantón que usted menciona, tienen mucha relación con la minería ilegal. Es por eso que el presidente ha creado este comité para, analizar los catastros de minería legal, donde de alguna u otra forma podrían estarse vinculando grupos de delincuencia organizada con minería ilegal. Porque al parecer en estos cantones específicos donde, como mencionamos, se ha recrudecido la violencia desde hace ya algún tiempo, se parece mantenerse en tendencia de crecimiento, ¿no? En estos sectores. Por ejemplo, tengo datos también de Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana, que registró una tasa de 63.3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en los primeros 7 meses de este año. En 2023, en el mismo lapso, tenía una tasa de 16.6 muertes. Esto implica que ha aumentado el 280.9% la violencia en este cantón amazónico. ¿Qué sucedió en el último semestre de este año, por ejemplo, acá? ¿En ese lugar en concreto o en la... Bueno, en general, porque en los cantones más difíciles. Tenemos estos fenómenos, como le decía, de la minería ilegal, que de alguna u otra forma le suministran recursos ilícitos a los grupos de delincuencia organizada para que puedan estar operando en otros lugares donde la fuerza policial, había
concentrado sus esfuerzos en otros sitios. Sin embargo, existen planes de intervención con perspectiva territorial para estas provincias o estos cantones, como por ejemplo en la provincia de Tungurahua, en la provincia de Sucumbíos, donde estamos viendo que de alguna u otra forma estamos teniendo estos aumentos en ciertos, en ciertos delitos. Ahora, hay que considerarlo también respecto de la tasa de homicidios intencionales a nivel nacional. Es decir, si nos ponemos a analizar cuáles son las provincias más conflictivas, la provincia de Sucumbíos o Tungurahua está en un lugar donde tiene un índice de violencia bastante bajo. Obviamente, todo esto es dentro de un proceso que no puede ser reducido a un resultado efectivo e inmediatez. Eso sería hablar de una postura demagógica, pero es parte de la labor que se viene haciendo. Usted habló del tema del traslado de ciertos grupos delincuenciales que al parecer como que migran cuando uno se enfoca con el trabajo policial o de control en una zona conflictiva, como que migran a esos sectores. Este es el caso, por ejemplo, de Quito, en donde se ha visto que en los últimos meses ha tenido un incremento como exponencial de delitos, o por lo menos eso es lo que siente la ciudadanía también. Bueno, existen varias hipótesis de lo que puede estar sucediendo en la provincia de Pichincha y sobre todo en la ciudad de Quito. Sin embargo, a través del eje preventivo, investigativo y de inteligencia de Policía Nacional se están haciendo las valoraciones respectivas si corresponde a, un grupo de delincuencia organizada o si puede ser delincuencia común. Ahora, esta disminución a nivel nacional de las muertes violentas que anuncia el gobierno y que usted ratifica, ¿se cree que ha generado ese sentimiento de mayor seguridad entre la ciudadanía? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, el otro día tuvimos un evento con las Naciones Unidas, con el PNUD, donde la representante manifestó, este resultado, este avance en la reducción de homicidios intencionales de manera global o en los numéricos generales nacionales. Efectivamente, siempre vamos a tener un problema de esa afectación psicológica que puede generar un hecho violento. Sin embargo, vemos la concreción de estos resultados en el respaldo que existe de la ciudadanía a la gestión de la ministra Mónica Palencia y el respaldo y aceptación de la gestión de Policía Nacional. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con esos otros delitos que no han sentido pues una disminución, como son los secuestros y la extorsión? Si bien bajan las muertes violentas y eso favorece a la tranquilidad en el país, este tipo de delincuencia que implica los secuestros y también la extorsión, pues son más, como que se sienten más cercanos a la ciudadanía. Sí, es correcto. La mayoría de los homicidios intencionales parecería corresponder a violencia criminal versus otro tipo de delitos que afectan a la propiedad. En la mayoría de los delitos que afectan a la propiedad tenemos una disminución en los indicadores con respecto al año 2023. Efectivamente, en temas de extorsión y secuestro, la ciudadanía se siente más cercana a la posibilidad de que ese hecho delictual le afecte. Para eso se creó, por el liderazgo de la ministra Palencia, del Ministerio del Interior, el FICE, que es una fuerza de intervención contra la extorsión y contra los secuestros, que tiene un plan piloto que está funcionando, si no me equivoco, en Guayaquil, para que sea considerada, una vez que se desplieguen las distintas acciones y planes operativos, como una zona libre de extorsión. Y la idea es replicar eso a nivel nacional. Ahora, viceministra, este artículo de The Economist, uno de los diarios británicos que tiene 100 años de existencia, dice que Ecuador se lo ve o se lo marca como un nuevo narcoestado. He escuchado por muchos sectores y muchos miembros del gobierno también y muchos periodistas incluso también tratando de desmentir esta versión de The Economist. ¿No se ha pensado tal vez por otro lado el trabajar por parte del gobierno en estrategias para cambiar justamente esa realidad que se ve desde afuera? Bueno, realmente lo que se pueda percibir respecto de la penetración del narcotráfico en las instituciones es algo que con los casos Metástasis y Purga se ha puesto en evidencia. Llegar a hablar de un narcoestado debería de pasar por una investigación científica que pueda decir si es una hipótesis verificada o no, o qué se considera que es realmente un narcoestado.
es un artículo periodístico que entiendo recoge cierta información. Sin embargo, obviamente, como le digo, hay una realidad palpable y lo que se hace desde el Ministerio de Interior para cambiar esa realidad es tener esta participación en los distintos organismos internacionales de seguridad, como es el CLASI, que busca pues esfuerzos internacionales, experiencias, compartirlas para velar por la seguridad interna de los distintos países que lo forman. Y tienes ya redes policiales armadas para combatir precisamente la cuestión del narcotráfico. Creo que esa red es la red Gran Diamante, que se enfoca precisamente en atacar el tema del narcotráfico. Obviamente, a nivel internacional, como lo mencioné, estuvimos en un evento reciente con el PNUD y distintas otras organizaciones, ONU Mujeres incluso, que ellos sí reconocen los avances y la gestión que se viene haciendo en materia de seguridad y sobre todo hacen el apoyo y el reconocimiento de que siga existiendo cooperación internacional, porque ahí es donde se demuestran los esfuerzos que se están volcando por parte del Ministerio de Interior y del Gobierno Nacional para combatir el narcotráfico, que de alguna u otra forma es lo que recrudeció en el año 2023, sobre todo la violencia criminal. Definitivamente, y una de las cosas que topa este artículo de The Economist es que nos hemos convertido en uno de los principales exportadores de cocaína hacia Europa. Se ha trabajado con Europa, con el Congreso Europeo para buscar alternativas de apoyo también, porque obviamente sí, nos hemos convertido en un exportador lamentablemente de droga, pero también se dice muchas veces por parte de los expertos dónde está la colaboración de los que la consumen, ¿no? Correcto, comprendo la pregunta. Se ha firmado un convenio con Europol precisamente para que Europol tenga una oficina aquí en Ecuador que permita el intercambio de información para todo lo que tiene que ver con materia de seguridad, desde cuestiones migratorias, personas que tienen antecedentes penales y obviamente lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Entonces, por supuesto, eso es lo que le digo, a nivel internacional se están haciendo los máximos esfuerzos y por eso se tiene ese reconocimiento, porque la ministra Palencia ha tenido un liderazgo que ha sido reconocido por los distintos actores de estos organismos de seguridad a nivel regional, iberoamericano, donde ella ostenta la presidencia de algunos de estos organismos, como por ejemplo el CICTE, que combate el terrorismo, porque ahora la evolución de esta violencia criminal, de alguna u otra forma, lo que hemos visto en países vecinos es que llega a tener este tipo de actos como de terrorismo. Ahora, ¿les tomó por sorpresa este artículo de The Economist al gobierno en sí? ¿Les llamó la atención? Bueno, realmente en una democracia nosotros somos respetuosos de las opiniones de los periodistas, sean nacionales o internacionales. Sin embargo, entendemos que Ecuador está, digamos, por así decirlo, en la lupa de distintos países por la declaratoria del conflicto armado no internacional y también por la crisis política que de alguna u otra forma dejó la muerte cruzada del gobierno anterior. Si bien nos afecta muchísimo como imagen, ¿no? Sobre todo en temas de turismo, porque difícilmente viendo un tipo de artículos como estos, que no es el primero. Yo estuve en Europa hace algunos meses y pude ver con mucha sorpresa y dolor un artículo también, un reportaje de televisión que decía Guayaquil, el puerto de la droga del mundo, ¿no? Entonces también me dolió muchísimo ver ese tipo de artículos, pero con esa imagen en el exterior, además de que nos afecta en el tema de seguridad, que es el suyo, ¿cómo afecta en este trabajo que estamos emprendiendo, que estamos haciendo por la seguridad en el país, este tipo de anuncios alrededor del mundo? Bueno, realmente yo amo mi país. Créame que es muy doloroso ver cómo en los últimos 10 años, 15 años, la situación de poder viajar con tranquilidad por las carreteras ha ido cambiando. Sin embargo, desde el punto de vista de seguridad, primero lo que hace es fortalecer la voluntad de la Policía Nacional de trabajar más duro. Los resultados que vemos también nos dan la seguridad de que sí es posible cambiar el rumbo de Ecuador hacia un país de paz. Entonces, obviamente, es un tema doloroso, pero que nos motiva a seguir trabajando de manera incansable por nuestro país. Yo le agradezco muchísimo, viceministra, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias. Nos acompañó Jessica Vergara, viceministra encargada de Seguridad Pública. Notimundo a la carta.